Señor nos bendiga con su palabra. El tema, hermanos, que esta tarde el Señor me permite traerles es preciosas y grandísimas promesas. Será, hermanos, un tema, y que sea el Señor, hermanos, que nos motive en esta tarde. Porque, hermanos, cuando hablamos, hermanos, del cristiano o del cristianismo, el mundo, hermanos, se imagina al cristiano como una persona, hermanos, que se rige por algunas reglas, y el mundo ve al cristianismo como algo, hermanos, pues difícil. ¿Sí? A muchos hermanos, cuando se les habla del Señor Jesucristo, lo primero que piensan es que no voy a poder cumplir. Es que los cristianos, pues no, los cristianos no toman, no van al cine, no van a los bailes, y siento que no, eso no es para mí. Y eso, hermanos, es la gente del mundo. Muchos hermanos cristianos, inclusive, aún, hermanos, viviendo la vida cristiana, sienten la vida cristiana como una carga. Sienten la vida cristiana, hermanos, como una carga muy pesada que llevan, y dice, ser cristiano es muy difícil. Y siempre, hermanos, los cristianos muchas veces nos quejamos. Es que en la iglesia hay muchas reglas, la iglesia pone muchas leyes, no nos sentimos libres para ir a ciertos lugares que queremos ir. Dentro de nuestro corazón hay el deseo por salir de la iglesia e ir a otros lugares, pero por obediencia, hermanos, nos mantenemos aquí. Aunque, hermanos, muchas veces hay el deseo de decir yo quisiera. El ser un cristiano para mí ha venido a ser una carga, porque, hermanos, lo miramos desde ese punto de vista humano, material. Pero en esta tarde quiero, hermanos, si el Señor me lo permite, hablar lo que es ser un cristiano, la bendición de ser un cristiano, la bendición de ser un hijo de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios es el que nos atrajo hacia Él. Usted y yo, hermanos, somos privilegiados porque el Señor nos escogió, el Señor nos buscó. Cuando Dios, hermanos, habló a su siervo Abraham, le dijo el Señor Jesucristo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, hijo, y sé perfecto. Dios, hermanos, hizo la invitación a andar delante de Él. Pero, hermanos, cuando Dios hace una invitación, no solamente da la invitación, da una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. Pero el Señor, hermanos, le había prometido multiplicarte mucho en gran manera. Dice el Señor que Él le daría, hermanos, un pacto, en que guardarán mi pacto tú y tu simiente, y en ti, dice, serán benditas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente. Sabemos claramente, hermanos, que la simiente de Abraham es Cristo. Pues el apóstol San Pablo, hablando a los Gálatas, hermanos, nos dice la palabra del Señor: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. En esa simiente, hermanos, las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces, hermanos, esas mismas promesas que fueron hechas a Abraham son las mismas promesas que son hechas a nosotros, porque hemos creído en la simiente, hemos creído en Cristo,
el heredero de las promesas. El ser cristiano, hermano, no es una carga. El ser cristiano no es, hermanos, una vida pesada. El ser cristiano, hermanos, es una bendición. Porque una persona antes de venir a Cristo, hermanos, no debería de pensar que es como una carga, sino debería de pensar esto. En primer lugar, el Señor nos promete la libertad. Pues San Juan 8:36 dice: y si hijos libertades seréis verdaderamente libres. Hermanos, Dios nos ha hecho libres. Tenemos la promesa de la libertad. Aunque éramos, hermanos, esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. El pecado ya no nos toca. Cristo nos ha hecho libres y sentimos esa libertad. Tenemos la promesa de la vida eterna, que es una grande promesa. Pues la Biblia dice, hermanos: de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Es la promesa de la vida eterna. Tenemos esa promesa. Tenemos la promesa de la salvación. Dice el Señor Jesús, dijo el apóstol San Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tenemos la promesa de la bendición, hermanos. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. La Biblia ha prometido a nosotros que el Señor iba a bendecir nuestra simiente. Tenemos la promesa de la salvación para usted y para su casa. Esa es una de las muchas promesas. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo en su palabra. Dice la palabra de Dios: aquel que cree, que es de la fe del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero estas cosas, hermanos, estas cosas las recibimos por fe. Así, hermanos, como aquellos hombres de Dios en la antigüedad recibieron por fe las promesas. La Biblia habla, hermanos, de los grandes hombres de Dios que caminaron, hermanos, en esa tierra como usted y yo. Pero la palabra de Dios dice que aunque ellos estaban en este mundo, en esta tierra, su mente y su corazón no estaban en esta tierra. Aunque ellos estaban en esta tierra, su mente y su corazón estaban en el reino celestial. Buscaban una ciudad celestial, una ciudad invisible, hermanos. Por razón la palabra del Señor dice que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba, dice, son eternas. Las cosas de la tierra perecen. Este mundo perecerá, los placeres que hay en este mundo perecerá, todo lo que hay en este mundo perecerá. El único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo subió a ascender al cielo, la iglesia se quedó mirando hacia el cielo, esperando una promesa. A medida que pasa el tiempo, parece ser que la iglesia ha bajado sus ojos y las ha puesto en la tierra. Por eso es que se nos hace muy difícil. Por eso es que se nos hace imposible. Pero acuérdense que en la iglesia primitiva, hermanos, muchos de ellos morían por causa del evangelio. Muchos de ellos eran enterrados en las cárceles, en los coliseos romanos eran muertos. ¿Cómo es que soportaban todo eso? Es que tenían los ojos puestos en el cielo. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos mirando en el cielo, porque aunque la iglesia esté en la tierra, la Biblia dice que Cristo nos ha sentado en el cielo, en las regiones celestiales. Una gran promesa: usted es hijo de Dios cuando ha creído en Jesucristo, se constituye un legítimo hijo de Dios. Ahora es un hijo de Dios, un príncipe, ahora es un rey de un sacerdote. Promesas, hermanos. Usted y yo no somos cualquier persona, somos los hijos y las hijas del Dios vivo. Somos los hijos y las hijas del Dios vivo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Dice la bendita palabra del Señor. Estas son las promesas, hermanos. El apóstol Pablo dice: por lo cual aún gemimos
deseando, dice, ser revestidos. Esa era la promesa que la iglesia más amaba y más deseaba. Esa era la promesa por la cual ellos vivían cada día de su vida, deseando ser revestidos de aquel varón incorruptible, de aquel cuerpo incorruptible, esperando la promesa. La Biblia dice, hermanos, que Abraham no falló en su fe, aunque era hombre anciano y su esposa anciana, creyó en Dios con todo su corazón. Dice, y de ese modo que salieron como las estrellas del cielo, porque creyó que Dios era fiel a su palabra. Creyó que Dios era fiel a su palabra. Dios no miente, Dios es verdadero, Dios es fiel. Si Él dice que nosotros somos sus hijos, somos sus hijos. Somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, las cosas que Cristo obtuvo por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, las cosas que son del Señor, también son nuestras cosas, porque Él es la verdad. Y dijo el apóstol Pablo que para que haya herencia es necesario que haya muerte del testador, y Cristo murió por nosotros, pero resucitó de los muertos, y nos dio la verdad, cuando un joven piensa esto, la vida cristiana se le hace una delicia. Cuando un joven piensa esto, la vida del cristiano no se le hace una carga, se le hace una delicia. Porque tú, hermano joven, hermana joven que estás aquí, algunos dirán de ti, ese joven pierde tiempo. Tantas cosas que hay en el mundo, mira, invertir en la iglesia. Hay una promesa para ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en el camino de malos, ni en silla de escarnecedores está sentado. Antes de la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Sigue la Señor en tu juventud, y cuando seas anciano, aún tendrás fuerza, aún podrás adorar a Dios, aún podrás venir. Muy pronto se cumplirá la promesa mayor. Y si el pueblo se apareja del lugar, y vendré otra vez, no sobrará el mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Y en el cielo dice la palabra de Dios, yo le haré comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca como un hombre rojo, que cambiará el nombre, que no se lo y mientras caminas en este camino, digo yo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la vida. Estas son las grandísimas y preciosas promesas. Confiemos en Él, vivamos por Él, caminamos con la fe en Él, y las promesas serán nuestras. Por la gloria del Señor, por la gracia y la paz de Dios, sea con todos. Gloria al Señor Jesucristo. Hermoso mensaje, hermanos. Un joven de nombre José Torres está esperando una orden de deportación, pero Cristo ha prometido libertad, hermano. Nuestro hermano Abdiel Salgado tiene un problema. Es de la iglesia de nuestro hermano Joel Barrera, pero tenemos promesas también. La hija de nuestro hermano Bertín de este lugar de Fresno sale para China.